¿Qué tal? Dios le bendiga ricamente. Nuevamente queremos compartir una porción de la palabra del Señor, pero antes de esto quiero pedirle a todos aquellos que sintonizan nuestro canal que se estén suscribiendo y que también nos regalen un like si usted está de acuerdo con la palabra que predicamos. Tratamos por todos los medios de poder congraciarnos con aquellos siervos, con aquellas iglesias que piensan como pensamos nosotros sobre las profecías bíblicas. Es por eso que este canal ha sido hecho para transmitir un mensaje con una visión escatológica, o sea, las profecías bíblicas. También tenemos reflexiones y también tenemos noticias de la actualidad que nosotros creemos que son señales que anuncian el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le quiero dar las gracias por todos aquellos que nos sintonizan, nos saludan y los abrazo en el amor de Jesucristo. Vamos a hacer lectura de la poderosa y gloriosa palabra del Señor en el libro de San Lucas. Vamos a abrir en el libro de San Lucas, capítulo 17, del versículo 22. Todos los conocedores de la palabra del Señor sabrán de que anteriormente el Señor Jesús se había sorprendido porque eran 10 leprosos. Fueron 10 leprosos los que fueron sanados y uno solo vino a darle las gracias. Y este fue el extranjero. Quiera Dios que cada uno de los que compartimos la poderosa palabra del Señor seamos eternamente agradecidos y que siempre estemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro enfoque, no hay otra idea que estar sirviéndole al Señor constantemente hasta que Él nos venga a buscar. Por eso me gastaré, estoy invirtiendo tiempo, trabajo, aún dinero para poder proclamar lo que Dios ha puesto en el corazón de este ministerio. Este ministerio se quedó de llamar Sembrando la Buena Semilla de la Fe. Y eso es lo que hacemos, tratar de sembrar en los corazones de aquellos hombres y mujeres que anhelan la verdad, que buscan la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos haría libres. Vamos a leer en el libro de San Lucas capítulo 17, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Preguntando por los fariseos cuándo habían de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a su discípulo, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán, helo aquí o helo allá, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezcáis mucho y sea desechado por esta generación. Como lo fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma,
llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¡Qué palabra! ¡Qué tremendo desarrollo en una pregunta, en una sola pregunta! Fue necesario que los escribas, los fariseos, le hagan esta pregunta para que nuestro Señor Jesucristo pueda dejar narrado, escrito, para las iglesias contemporáneas, para las iglesias de los últimos tiempos, cómo será la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Bendito sea el Señor. Sabemos que estamos en tiempos cruciales, sabemos que estamos en tiempos peligrosos. Generalmente todos los temas a tratar los subimos en nuestro Facebook, y hace minutos, o quizás una hora, he publicado los tiempos peligrosos y los acontecimientos que están sucediendo a nivel mundial. Estamos viviendo tiempos donde la palabra de Dios se hace más patente, las profecías bíblicas se hacen más patentes sobre nuestra vida. La cronología de nuestro Señor Jesucristo nos está hablando a gritos que nos preparemos, que Él pronto nos viene a buscar. Estamos hablando de que en la tierra hay peste, hambre, hay mortandad, la droga está al orden del día, los homicidios están al orden del día. Estamos viendo un caos en la sociedad, y que somos nosotros, los pastores, los siervos de Dios, la iglesia de Jesucristo, que tenemos que advertir, tenemos que proclamar la palabra del Señor. Y si nosotros callamos, como dijo el Señor Jesucristo, las piedras hablarían. Por eso, basado en lo que dice la Escritura, que no va a venir con advertencia. Y en ese momento le dijo, porque el reino de los cielos ya está entre vosotros. El reino de los cielos era nuestro Señor Jesucristo. Era el Dios Todopoderoso en su humanidad, en la persona de Jesucristo, tratando de abrir los entendimientos de aquellos que anhelaban conocer la verdad. Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El plan de Dios era despertar el corazón de Israel para que se vuelvan de sus malos caminos. Pero como ellos se cerraron, ellos por causa de su orgullo, de su tosudez, de su soberbia, porque no le estaba enseñando un maestro que haya estado en un liceo bíblico, en un instituto bíblico, no había estado en la sinagoga, sino que el Señor Jesús fue el hijo del carpintero, un hombre que vivió una vida común como la vivimos nosotros, de trabajo, de esfuerzo, de ayuda a sus padres, pero al ser ungido en el río Jordán a través del bautismo de Juan, recibió, y digamos, la unción y el poder del Espíritu Santo a través del bautismo. Bendito sea Jesús. A partir de ahí comienza el ministerio glorioso, levantando a 12 apóstoles y teniendo más de 500 seguidores en su momento. Bendito sea el Señor. Y los fariseos no podían entender cómo Jesús hacía milagros, hacía señales, porque dice que un pecador no podía hacer señales. Ellos sabían perfectamente que nadie puede hacer milagros si no viene de la mano de Dios. La curiosidad, la pregunta que ellos le hacen al Señor es si el reino del cielo iba a venir. Jesús se presenta como el reino de los cielos, pero también le advierte que no vendrá con aviso, que no vendrá con advertencia. Dice que si viene otro en su nombre, no lo sigáis. Si está en el desierto, no vayas a buscarlo. Hoy la iglesia busca famoso, busca hombre, entre comillas, de éxito, porque creen
creen ellos, por causa de su apatía y de su ignorancia escritural, ellos creen que por ver una iglesia llena, ahí está Dios. Nada más erróneo que eso, nada más equívoco que eso. Bendito sea el Señor. Los verdaderos siervos de Dios pueden tener mucho, pueden tener poco, pero nos basamos en que desarrollan el poder de la palabra de Dios, porque el que habla el evangelio habla poder. Bendito sea el Señor. Por eso la pregunta fue la respuesta fue una respuesta contundente y explícita y amplia para que los discípulos puedan entender. Y le dijo a sus discípulos: desearán ver un día del Hijo del Hombre, esos días que convivió con ellos, desearán ver, pero ya no lo van a ver, sino hasta que Él venga. Pero dice que la iglesia contemporánea, la iglesia de los últimos tiempos, va a sufrir un desprecio masivo, no por el mundo tan solamente, sino también por la iglesia. Bendito sea Jesús. Podemos hablar de los profetas del Señor que fueron repudiados, que fueron perseguidos por causa de que revelaron la verdad del reino de los cielos. Pero esto es lo que iban a sufrir y estamos sufriendo los pastores, los predicadores de estos últimos tiempos: el rechazo a la palabra del Señor. Como yo en otros artículos que he subido estoy advirtiendo de que la gente sigue más predicaciones psicológicas, donde tocan las emociones, y de esta forma se ha perdido la verdadera esencia del Espíritu Santo, la verdadera esencia a las Escrituras. Por eso nadie habla son pocos los que hablan de la pandemia, son pocos los que hablan de estos desastres, digamos, climáticos que están pasando sobre el mundo entero. Lo más triste es que esto lo está viendo el mundo, pero la iglesia está dormida. La iglesia sigue jugando a ser evangélico. Los pastores callan por causa de que se le va, digamos, lo que más diezma, lo que más ofrenda, por causa de que no tienen otro mensaje sino acariciar y adular, lisonjeando a las almas que son totalmente neófitas y que no leen y no interpretan, digamos, el escenario profético que la iglesia está viviendo. Por eso estos mensajes, por eso esta palabra. Podría hablar de cualquier otro tema, podría hablar de la familia, podría hablar de la prosperidad, podría hablar del amor mutuo, podría hablar de un montón de cosas, que no digo que está mal, bendito sea el Señor, pero ahí tienen a los profetas, ahí tienen a los pastores que se dedican todos los días a hablar sobre este tema. La misión que yo tengo, la misión que Dios me ha dado es hablarle a la iglesia, hablarle a los pastores, le guste o no le guste, de que se tiene que preparar, de que el rapto de la iglesia está a punto de suceder. Y serán como los tiempos de Noé: comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Uno de los misterios que Dios nos ha revelado a nuestro ministerio fue una pregunta que yo le hice a Dios: ¿dónde está el pecado, Señor, de que comían, de que se casaban y se daban casamiento? Y estaba hablando de que hay una adoración tremenda sobre lo que es la comida. Digamos, ha pasado a ser un ídolo la comida. Y lo más triste de esto, el casamiento igualitario, el casamiento hombre con hombre y mujeres con mujeres. Y esto es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. Desde acá de Argentina ya también se ha aprobado la ley del aborto. La ley del aborto, que es un crimen, es una ley que habilita, digamos, al criminal, al asesino, sea la propia mujer o sea los que lo practican, bendito sea el Señor, sabiendo de que esto
son principios que van en contra de la voluntad de Dios. Pero de esto no se habla. Quizás se habla de la ovejita perdida, del amor, de que Dios te ama, de que sos un campeón, de tenés que ir al éxito, y bueno, y todas esas cosas que lamentablemente son textos sancochados, son palabras lisonjeras que confunden y hace que la iglesia esté nula. Sí, escuchó bien, que la iglesia está nula frente a los fenómenos climáticos y proféticos que están sucediendo en nuestros tiempos. Por eso son tiempos peligrosos, de lo que habló el apóstol Pablo. Son tiempos peligrosos donde se iban a levantar hombres de carácter totalmente malicioso y engañadores, bendito sea el Señor. Por eso habla de hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, ingratos, implacables, sin afecto natural, bendito sea Jesús. Por eso te aliento, iglesia, te aliento, hermano, siervo de Dios, para que nos sintonice, nos ayude con un like, suscribiéndote, nos ayude en vuestras oraciones, porque si hay un escape que tenemos que tener, va a ser a través de la oración, va a ser a través de la oración de la vigilia, va a ser a través del clamor incesante. Son tiempos peligrosos y más que nunca la iglesia debe de orar, porque será como los tiempos de Noé, será como los tiempos de Lot. Dice que en los tiempos de Noé, cuando el Señor cerró la puerta del arca, entonces cataratas del cielo y los abismos de la tierra se abrieron y fue inundada todo el mundo. Murieron animales, murieron personas y lamentablemente ya fue tarde. Lo mismo pasó con la ciudad de Sodoma. Dice que hasta que el justo Lot no sacó los pies de ese lugar junto con su esposa y sus hijas, dice que Dios no podía mandar el juicio. Cuando Dios saca el justo de ese lugar, entonces dice que Dios mandó un juicio tremendo, que fue una lluvia de fuego con azufre, y dice, y lo destruyó a todo. Y usted dirá, pero este es el Dios de amor. Claro que sí, este es el Dios del amor y de la misericordia, que se malinterpreta porque la Biblia se lee con una mentalidad greco-romana, de una perspectiva romana, y por eso nosotros tenemos que interpretar los atributos de Dios y el propósito de Dios que tiene con los moradores de la tierra. Y si bien la Escritura dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, también tenemos que entender que el amor de Dios tiene un límite, que la paciencia de Dios tiene un límite. Por eso Dios es amor, pero también fuego consumidor. De este lugar te abrazo en el amor de Jesucristo, y mi idea no es ofenderte, mi idea es que vos abras los ojos, que dejes de jugar a ser evangélico, que no te guíe por las emociones, sino te guíe por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Muñoz Luis Alberto. Amén.